y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 9 de julio del año 2023. Como Día del Señor, vamos a compartir la palabra del Señor. El texto de hoy en la Biblia, 1 Corintios capítulo 3, el versículo 1 al 9, sobre el tema niños espirituales. Interesante, hoy el texto, versículo 1, al final está diciendo como niños en Cristo. Un autor, hablando de los niños en Cristo, lo ha descrito así. Los hombres naturales son los que son esclavos todavía. Los hombres naturales son aquellos que llegan a último momento, una vez que comenzó el servicio. Son los que se sientan en lugares estratégicos, de modo que apenas termina el culto, salen corriendo sin hacer ruido. El autor dice que esos son el 20% de cualquier iglesia. Ellos son los saqueos que están mirando a ver qué pasa, qué ocurre en la iglesia. Luego están los carnales, que son los que acampan en la comunidad de la orilla. Son los que si se habla de dinero, ya están protestando. Son los que un billete de 10 balboas no les significa nada en la tienda de compra. Pero al momento de dar, ven muy grande el billete. Son los que vienen a la iglesia por comunidad, pero son exigentes. Por lo general siempre se quejan y todo le huele mal. Estos conforman, dice que ese autor, el 30% de la iglesia. Mientras que los espirituales forman el resto, el 50% de la iglesia. Son los que se comporten, son los que le dicen al pastor, y cuente conmigo para lo que sea. Son los que siempre están dando, son los hermanos que finalmente sostienen la obra del Señor. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué clase de creyente, qué clase de cristiano es usted? Ustedes. ¿Es un niño que no creció o es alguien que sigue creciendo? Al comienzo del primer capítulo de hoy, 1 Corintios, interesante, versículo 10 adelante, Pablo menciona unos hermanos de Cloé que le trajeron el chisme de ciertos problemas que había en la iglesia, entre los que se mencionan una visible división y con ello el quebrantamiento de la unidad de la iglesia. Los hermanos de Cloé le dijeron a Pablo que en la iglesia algunos seguían a Pedro, otros a Apolos, otros a Pablo y otros a Cristo. Este problema hizo que Pablo cambiara su tono y su conversación hacia ellos,
Porque si bien es cierto que al principio los habían ubicado como creyentes muy espirituales, al oír esto, tuvo que cambiar de opinión según el capítulo hoy 3, el texto. A partir de allí, hizo una revelación que ha llegado a ser incómoda a hora de hablar de cristianos espirituales y cristianos carnales. Mire, totalmente se divide espirituales y carnales. Pero fue así como Pablo puso al descubrimiento la inmadurez espiritual por las que pasa un creyente, lo que da origen al tema de hoy. Pablo nos habla de creyentes maduros e inmaduros. A estos se los llama niños espirituales. Hoy el texto dice que los niños en Cristo, niños espirituales, ese es nuestro hoy el tema. Hoy vamos a ver, viendo capítulo 3, 1 al 9 hasta 11 en realidad, podemos ver tres. Primeramente, cuando tomamos niños espirituales, según versículo 1 y 2 dice que vive en una prolongada infancia. No solamente 1 año o 2 años y corto tiempo, sino una prorrogada infancia. Después de informe de los de Chloe, a Pablo se le quitaron las ganas de llamar a los corintios espirituales. En lugar de eso, los llamó carnales. Pablo claramente los llama hermanos. Mire capítulo 1 y además 10. Dice que ellos también eran hermanos. Sin embargo, dice que son niños en Cristo. El cristiano carnal es un hijo de Dios, nacido de nuevo y en camino al cielo, pero está viajando. Alguien dice que en tercera clase, no primera clase, en tercera clase. La razón principal por la que Pablo llama a los corintios carnales es porque, si bien son creyentes, miembros de la familia de Dios, pero por seguir la sabiduría de los hombres y no la de Dios, fueron clarificados de esta manera. El creyente carnal ha bajado a Cristo de la silla de su corazón y ha sentado a su propio yo, no el Señor es Cristo, sino a su propio yo, controlando todas las áreas de su vida. Este creyente, a diferencia del cristiano espiritual, quien lo domina no es el espíritu, sino la carne con todos sus deseos. Pablo dice que los corintios eran niños en Cristo. ¿Qué le parece nuestra iglesia, hermanos? Niños en Cristo, ¿o no? Esta es la más completa descripción con la que el apóstol nos revela el estado de la inmadurez espiritual. Cuando uno que aún no ha madurado, no ha crecido, entonces niños espirituales, niños en Cristo. Es el creyente que vive en una prolongada infancia, aún está viviendo como un bebé que no se puede valer por sí mismo. Así también el cristiano carnal. El niño en Cristo necesita de continua atención todo el tiempo de la parte de la iglesia y del pastor para sostenerse. Este tipo de creyentes detiene el crecimiento de la iglesia y mantiene al pastor todo el tiempo cambiándoles los pañales. El asunto es que hay muchos cristianos que se encuentran en un estado de desarrollo espiritual
detenido. Siguen en una infancia prolongada y parece que les gustó estar allí, porque pasa el tiempo y llegan los años y siguen iguales. Nuestra iglesia, más de 50 años, sin embargo, llegan los años y siguen iguales. Por eso Pablo, versículo 2, que dice: hostia beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Lo que esto plantea es que en lugar de estar caminando solos, hay que seguir agarrándoles, porque siempre se caen, no terminan de crecer. El problema de un creyente inmaduro, hablamos carnal, niño en Cristo, es que no se le puede dar comida fuerte, porque aún bebe, no crece. Hermanos, es muy importante. El creyente nació para ser espiritual, no carnal. Y el segundo es inclinado a seguir sus emociones. Cuando niños espirituales, sigue siendo a seguir sus emociones. Es interesante que Pablo comience aquí enumerando 3 pecados. Aquí versículo 3 estaba mencionando que no son tan escandalosos como algunos pecados de la carne. Para hablar de eso, ese cristiano carnal que está tan lejos de ser espiritual. Mira aquí versículo 3. Y lo primero que menciona es que ese creyente está dominado, ¿qué dice? Por los celos. Celos. Los celos son un pecado en la vida de un cristiano. Lo cierto es que Pablo indicó que los celos son evidencia de una mente carnal. Los celos no son de Dios, porque es desconfianza. Pero el cristiano espiritual tiene confianza en todo, 100%, lo que no hacen los celos. Los celos. ¿Qué más? De sus emociones. Dice que esas emociones expresadas y dice que contienda. El problema, la iglesia Corintios. Esta es otra de las características de un cristiano carnal. La contienda no es nueva en la Biblia, ni es nueva entre los creyentes. Hay hermanos que se enojan con otros y hasta dejan de hablarles o le contestan sus mensajes o textos. La persona contenciosa se define como alguien que por costumbre se dispuesta o contradice todo lo que otros afirman. Lamentablemente, estos son hermanos y son hermanos nuestros, pero tenemos que reconocer que están también en el grupo de los creyentes carnales, no son espirituales. La palabra para contienda, ese tipo de personas es peleador o si fuera boxeador todo el tiempo con otros. Una de las cosas que se le pide entonces a un pastor, a un líder, hermanos, es que no sea contencioso. Así que Pablo nos muestra que la contienda, sea verbal o hasta física, es un pecado. Quien así actúa es una persona que disguste con amargura y produce discordia.
unas veces este creyente no tiene filtro y puede darle la oportunidad al enojo y hasta una rabia debajo de la superficie. Como quiera que sea, hermanos, la contienda es peligrosa. Peligrosa. Es una fuerza satánica enviada para destruir. Un cristiano espiritual no caerá en este pecado. Y además, yo le dije que 3 pecados, según el versículo, sus emociones. Entonces, última parte, ¿qué dice? Las divisiones. Las divisiones muy visibles que había en la iglesia a los corintios. Era la parte más contundente con la que Pablo califica a estos hermanos como carnales, a quienes finalmente llama niños en Cristo o niños que no han crecido. Las divisiones. La iglesia a los corintios estaba dividida. Entonces, capítulo 1, versículo 12, podemos ver en 4 grupos. A los que seguían, ¿qué? A Apolos, se sentirían entusiasmados por el verbo y la elocuencia de aquel judío de Alejandría, con nombre griego. Los seguían a Pedro, seguramente eran de una casta más humilde, pescadores o campesinos, puede ser. Los que seguían a Pablo serían los judíos radicales, quienes veían en el apóstol el hombre con más méritos para seguir. Pero también había entre ellos los que seguían a Cristo. El asunto no podía ser más revelador. En aquella iglesia no había amor. El problema de Corintios. Esa iglesia no había amor, porque no puede hablar amor donde hay división. Por eso mire más adelante capítulo 13, dando mucha importancia, un capítulo de amor. El último, niños espirituales. Entonces, ese tipo de personas poseen muchos dones, pero sin frutos. Mira que el versículo 4 al 6 estaba hablando sobre dones. Nadie era tan poseedor de tantos dones espirituales como los corintios, pero ellos estaban más preocupados en seguir a estos buenos hombres en lugar de seguir a Cristo. Y en el asunto es que mientras algunos habían formado sus propios partidos por cada uno de estos hombres, Pablo y Apolo se muestran a ellos como hombres cuya misión era el de ser servidores, plantadores y regadores. El problema de los corintios era que en lugar de imitar el ejemplo que estos hombres les habían dejado, ellos están más envueltos en defender sus posiciones que en lugar de desarrollar sus dones espirituales. Pablo les dice que ellos debieran fiar más su atención en el Señor, porque eres quien trae el auténtico crecimiento. Interesante el texto de 8 adelante. Nosotros podemos ver la metáfora de Pablo de sembrar y regar la planta. Sugiere el hecho de la responsabilidad primaria. Y el asunto es que el crecimiento divino siempre estará relacionado con esto. De allí la importancia del trabajo. La grande tragedia será que yo no use mis dones,
ni para sembrar, ni para regar, y al final no vea la cosecha. Si no hago esto, no habrá nosotros recompensa. Pablo finalmente cambió la metáfora que tenía que ver con la tierra, la siembra y su fruto por la del edificio, hablando en el contexto que ellos eran niños en Cristo. Pablo los lleva a considerar no solo la pobreza de su crecimiento por las actitudes que han evidenciado, sino que también lo lleva a ver la poca estabilidad que tenía cuando estaban en la categoría de cristianos carnales, en lugar de ser cristianos espirituales, lo que Pablo más deseaba de ellos. Mire, los corintios tuvieron dos grandes constructores. Pablo se define como el perito de la obra, poniendo el primer fundamento. Se supone que Apolos ayudó en esa edificación. Después de fundación, ayudó esa edificación. Y cuando Pablo habla en el versículo 11 acerca del fundamento, revela que sobre esa base debe venir todo tipo de crecimiento. Hermanos, ¿qué estaba pensando con los hermanos de Corintios? Que por estar divididos se habían alejado del fundamento inicial. Cuando un creyente no usa sus dones para dar frutos donde ha sido llamado, se aleja del fundamento. Sus obras al final van a ser sometidas a prueba. El cristiano carnal edifica su obra con materiales, tales como madera, y esa obra al final se quemará, mientras que el espiritual está construyendo su obra con materiales tales como oro, plata, piedras preciosas que permanecen para siempre. Hermanos, recordemos, Pablo nos recuerda que debemos fiar nuestra mirada en la meta de la madurez en Cristo, como Filipenses también está hablando capítulo 3. En la meta de la madurez en Cristo. Hermanos, nosotros sabemos la estrategia de Satanás. Como Satanás siempre trata de ¿qué? Engañarnos, dividirnos o destruirnos. Por eso, hermanos, debemos estar alertas ese tiempo y vigilantes en todo momento. Amén, ¿verdad? Dios le bendiga a todos. La sangre de Jesús me